Jóvenes, buenas tardes. Buenas tardes, profe. Vamos a tomar asistencia. No voy a cerrarlo. Conforme van entrando, voy agregándoles. Ya. Alfaro. Presente. Barrenechea. Presente, profesor. Barrientos. Bartolo. Carrasco. Presente, profesor. Chaiña. Salazar. Presente, profesor. Presente. Ok, gracias. Dosa Gamonal. Espinosa Buitrón. Presente, profesor. Gamboa López. Presente, profesor. Gil Ururi. Presente, profesor. Guamaní Vera. Presente, profesor. Jaguar Sánchez. ¿Cuál es su apellido? Hola. Lozada Salvatierra. Mantari de la Cruz. Presente, profesor. Mejía Pinto. Presente, profesor. Orcotoma Mejía. Orcotoma presente, profesor. Paquillauri Guamaní. Presente, profesor. Quispe Paliza. Presente, profesor. Reyes Barba. Ya, ok, gracias. Ya. Bien. Vamos a desarrollar el concepto de presión que vamos a usarlo con mucha frecuencia. Nociones de termodinámica aplicada a mecánica de fluidos, ¿no? Estática de fluidos en un campo gravitacional. Un fluido puede ser líquido o puede ser gas. Si es líquido, la densidad es aproximadamente constante. Si es gas, la densidad depende de la presión y de la temperatura. ¿Sí? La densidad directamente proporcional con la presión e inversamente con la temperatura. Bueno, entonces, repito, si hablamos de fluido, estamos hablando de líquido o de gas. Aquí tenemos una partícula de un fluido. Y acá tenemos los ejes coordenados, X y Z, con sus vectores unitarios. Y JK. El valor absoluto de estos vectores unitarios es 1. Entonces, en la X positiva tenemos la presión P, en la Y positiva tenemos la presión P, y en la Z positiva tenemos la presión P. Profesor, Sí, profesor, disculpe, hay algunos compañeros que están poniendo presentes, han puesto presentes por el chat hace, creo que 5 minutos. ya está bien. No, ya voy a regresar, señor. Todavía no he cerrado. Gracias. Ok, ok, profesor. Ya, ok. Bueno, entonces, hay una variación de presión, ¿no? Hay una variación de presión. Entonces, la presión, estas son variaciones parciales, derivadas parciales. Entonces, hacemos variar la presión en el eje Z, ¿ok? Y para que haya uniformidad de unidades, esta es presión por unidad de longitud, y lo multiplicamos por el diferencial exacto de Z. ¿Ok? Entonces longitud con longitud se elimina y tendremos presión. Y repito, la presión en Z, la variación de la presión en Y y la variación de la presión en X. Sabemos que la presión es fuerza por unidad de área.
o la fuerza es presión por área. Entonces, si tenemos en el eje X, ¿no?, esta presión, entonces su área, ¿no?, el área sería el área transversal, ¿no? El área transversal sería diferencial de I por diferencial de Z. ¿Ok? Entonces, esta presión, diferencia de presión, esta presión menos esta presión por esta área sería la fuerza. La fuerza producida por la diferencia de presiones que están en la superficie. Entonces, repito, esta presión P menos esta presión por el área, diferencial de I, diferencial de Z. Eso es diferencial de X. Igual en I. Esta presión menos esta presión por esta área. X por Z. Ahí tiene X por Z. Y diferencia de presión en el eje Z. Esta presión menos esta variación de presión. Entonces el área sería XI. Para Z, XI. Bien. Entonces esas serían las variaciones de presión. Pero acá tenemos presión, menos presión, presión, menos presión, presión, menos presión. Entonces quedan negativos las variaciones de presión, ¿no? Las variaciones de presión. Y acá, si multiplicamos diferencial de X por diferencial de Y, diferencial de Z, tenemos el diferencial de volumen, ¿no?, de este elemento. Diferencial de X, diferencial de YZ, diferencial de volumen. Ok, entonces acá tenemos X y Z, X y Z, X y Z. Entonces tenemos volumen, ¿no? Diferencial de volumen, variación de presión con respecto a X, variación de presión con respecto a Y y variación de presión con respecto a Z. Negativo. Ok. Entonces, esas serían las componentes de la fuerza. Entonces, ¿cómo? Estamos hablando de una situación de equilibrio estático. Entonces, la sumatoria de todas las fuerzas, o sea, la fuerza resultante tiene que dar 0, pues no, porque no hay resultante. Bueno, sumando las tres fuerzas, ponemos I, vector unitario I, vector unitario J, vector unitario K, sumamos o lo expresamos de esta forma, por componentes, ¿no? X y Z, X y Z. Esta es la fuerza, el vector fuerza superficial, diferencial, ¿no?, diferencial de la fuerza superficial. Y lo reemplazamos por estos valores de aquí, factorizando el negativo y diferencial de X. Negativo, diferencial de X. Entonces, variación de la presión con respecto a X y Z. ¿Ok? Estas son las fuerzas superficiales. La fuerza másica, la fuerza es igual a aceleración por masa, ¿no? Fuerza, masa por aceleración. La masa es densidad por variación de volumen. Entonces, si sumamos las dos fuerzas, la fuerza másica y la fuerza superficial, como está en equilibrio, da 0. Entonces, esta expresión lo ponemos acá y la otra expresión, esto que está aquí, lo colocamos acá. Variación de volúmenes se elimina. ¿Ok? Variación de volúmenes se elimina. Y esta expresión lo pasamos al otro miembro. Entonces, negativo se transforma en positivo. Y la densidad lo pasamos dividiendo. Y la aceleración lo ponemos con sus tres componentes. Aceleración en X, en Y y en Z. ¿Ok? Este es el vector aceleración. O sea, AX por vector unitario Y, A sub I por vector unitario J, A sub Z por vector unitario K. En lugar de escribirlo así, lo estamos escribiendo en componentes ordenados.
¿no? X y Z. Ok. Entonces, comparando X con X, Y con Y y Z con Z. Entonces, la aceleración es así, ¿no? En X, 1 sobre la densidad, variación de la presión con respecto a X. Aceleración X, 1 sobre la densidad, variación de la presión, ¿no? Variación de la presión parcial, ¿no? Con respecto a X, manteniendo constante, ¿no? Todo lo demás. Solo en X es variable. Multiplicando por diferencial de X ambos miembros, diferencial de Y y diferencial de Z, ¿ok? Y sumando, nos queda esta expresión. Y acá, factorizando la densidad, nos queda esta expresión. Entonces, esta expresión de acá proviene de una diferencial exacta, completa de la presión. O sea, si usted quiere analizar la variación de la presión en X, en Y y en Z, entonces tiene que hacer variar la presión en X, manteniendo constante las presiones en los otros ejes. Por eso esos son derivadas parciales, ¿no? Aquí hace variar la presión en X, manteniendo constante en los demás. Okay. Entonces, esta expresión es equivalente a este de acá. La variación de presión con respecto a la densidad es la sumatoria de esta expresión. Bueno, si consideramos la gravedad, la aceleración de la gravedad es hacia abajo. Entonces será negativo. Porque los que van hacia arriba son positivos. Si van hacia abajo, negativo. Y solamente consideramos la aceleración de la gravedad. ¿Ok? Entonces, en X y en Y, la aceleración 0. Entonces, esto es 0, y esto es menos G, diferencial de Z, que haría esto. ¿Ok? La densidad por la gravedad es el peso específico. Entonces sería variación de presión sobre peso específico menos diferencial de Z. Estos dos son equivalentes. Integrando, si la densidad es constante, ¿okay? Si la densidad es constante, entonces quedaría integral de presión de 1 a 2, menos G por ρ por diferencial de Z, Z1, Z2. Entonces, la densidad constante, el peso específico constante. Sale fuera, sería menos gamma Z2 sobre Z1. Y pasamos a dividir aquí, presión 2 entre gamma, presión 1 entre gamma, y Z2, Z1. Presión 2 entre gamma, este menos Z2 pasa al otro lado con más Z2. Aquí más presión 1 sobre gamma, menos por menos más Z1. Queda así. ¿Ok? Ya. A ver. Acá tenemos un recipiente. ¿Okay? Acá tenemos el punto 2 y el punto 1. El punto 2 soporta la presión de esta columna. ¿Ok? De esta columna. Sería la presión en 2 sobre gamma. Y aquí, este punto 1 soporta la presión de esta columna. Será presión 1 sobre gamma. Aquí hay Z1 hacia arriba, el punto 1, y aquí hay Z2, el punto 2 hacia arriba. Entonces Z2 menos Z1 viene a ser H, ¿no? La altura entre 1 y 2.
Entonces, la presión mayor es en 1, porque está soportando esta columna. Y acá tenemos la presión en 2. La presión en 1 es igual a la presión que soporta esta columna, H, ¿no? H por gamma, más la presión que hay en el punto 2. O la diferencia de presión por P1 menos P2 es esta altura por el peso específico. ¿Ok? Entonces estamos usando esta expresión, ¿no? Estamos usando esa expresión. Si la Z la consideramos positiva hacia abajo, entonces esto sería positivo. Entonces la presión en 1 es el mismo criterio, ¿no? La presión 1 es la presión que ejerce esta columna H de líquido. Entonces esta es esta presión más la presión en 2. ¿Ok? Más la presión que llega. También podemos medir con respecto al espejo de agua. Aquí hay una altura H1 y aquí hay una altura H2. O sea, esta altura H es H1 menos H2. Acá esta H es Z2 menos Z1. Es lo mismo. Repito, cuando Z va por arriba, variación de presión sobre gamma es menos diferencial de Z. Si va hacia abajo, esto es más. ¿Alguna consulta hasta aquí? Bueno, aquí vamos a aplicar el principio de vasos comunicantes. Tenemos acá un recipiente, ¿no?, rectangular, está unido a este tubo, después está unido a este recipiente tipo cono y está unido a este tubo inclinado. Entonces, si comenzamos a alimentar con líquido, a rellenar con líquido, entonces el líquido va a comenzar a subir el nivel. Entonces, pero los niveles se van a mantener equilibrados, ¿no? Porque la presión en 1 va a ser igual a la presión 2, igual a la presión en 3. Entonces llega aquí y los espejos son iguales, ¿no? Repito, la presión en 1, acá la presión en este punto de ese ducto, y la presión en 2 y la presión en 3 son iguales. Bien. Acá tenemos el punto alfa, el punto beta. ¿Okay? Acá tenemos un punto sí. El punto alfa está soportando esta columna de líquido. Presión en alfa sobre gamma. Y aquí hay una altura Z alfa. Entonces aquí hay una presión total, ¿no?, que es la suma de estas dos alturas de presión. ¿Okay? Estamos con respecto a este Z0 de referencia. Aquí, en el punto beta, hay una altura Z beta y está soportando esta columna. Entonces será presión en beta sobre gamma. La presión total será esta altura, que es igual a esta altura, igual a esto.
Entonces, la presión aquí en este punto es la que soporta esta columna. No interesa la forma que tenga, lo importante es la columna vertical. Entonces, esta presión entre gamma, ¿no? Y la presión total será presión entre gamma más esta altura. ¿Ok? Aquí, en el punto 3, será la presión entre sobre gamma sobre Z3, por ejemplo. Ok. Entonces, presión en 1, 2 y 3 están a la misma altura, H. Entonces, la presión en 1 soporta, este es el peso específico de todo el líquido, gamma por H. Sí. Presión en 1 será gamma por H. Presión en 2, la altura es H por el peso específico, gamma por H. Presión en 3, igual, la altura es H y el peso específico es gamma, gamma por H. Esta es la presión manométrica. Si le sumamos la presión atmosférica, ya tenemos la presión absoluta. Bueno, aquí hay un líquido de peso específico 1, aquí hay un líquido de peso específico 2. Entonces, acá esta es la línea que separa los dos líquidos, ¿no? Es la interfaz. Entonces, la presión en este punto es igual a la presión en este punto. Por este concepto, acá, presión 1 igual a 2 igual a 3. A ver. ¿Preguntas, jóvenes? Hola. ¿Están? Francisco Barrientos. Presente, profesor. ¿Me estoy dejando entender? Sí. Ya. Vamos a descansar 5 minutos. ¿Ya? Por favor. 5 minutos. Hola, jóvenes. Adrián Reyes. Sí, profe. Ya. Dígame, si usted va a Arequipa, está a mayor altura, ¿la presión es mayor o menor? A mayor altura, menor. ¿Cómo dice? La presión es menor. A ver. Mire, aquí tiene el mar 0 metros sobre el nivel del mar. Entonces, está una persona que estuviera aquí, estaría soportando toda esta columna, ¿no? Estaría soportando toda esta columna de presión, el peso de esta columna de aire. Entonces, conforme usted va subiendo, ¿qué pasa con la columna de aire? ¿Es mayor o menor? La disminuye, menor. Ya. Entonces, la presión es fuerza entre área. O sea, soporta todo el peso de esta columna de aire. Entonces, cuando usted sube, ¿la presión atmosférica es menor o mayor? Menor. Menor, pues. Es menor. Si usted se va a Puno, Arequipa,
la presión es menor, la presión a nivel del mar, acá es mayor. Entonces, conforme va subiendo, la presión va disminuyendo. La presión en 2 es menor que en 1 y menor que la presión atmosférica. Ahora, el aire, la densidad es la presión entre R del aire sobre la temperatura. Y la temperatura, por ejemplo, la tomamos más o menos constante. Entonces, a menor presión, menor densidad. ¿Ok? Menor densidad. En altura, ¿hay más oxígeno o menos oxígeno? Señor. Menos oxígeno. Claro. Si la densidad disminuye, ¿no? Entonces la masa del oxígeno, del aire, disminuye, ¿no? Entonces, si usted aquí tiene su carro, ¿no? Trabajando con una presión y usted lo lleva a altura Puno, trabaja con otra presión. O sea, aquí hay menos oxígeno, ¿no? Y su carro trabajaba bien aquí con mayor cantidad de oxígeno, ¿no? Hay menor masa. Entonces, a menor presión atmosférica, menor densidad, y ahí tenemos una menor masa, ¿no? Ya. Bueno, entonces, a nivel del mar, hay una presión media atmosférica, estándar. ¿Ok? A nivel del mar tenemos 0 metros, ¿no? Sobre el nivel del mar. Aquí hay una altura Z1, aquí hay una altura Z2, en fin. La presión estándar, ya vamos a trabajar con estos valores. Una atmósfera, un bar, ¿no? La presión atmosférica estándar es un bar, una atmósfera, 1 kilogramo sobre centímetro cuadrado, 100 kilopascal, pascales newton sobre metro cuadrado, o 0.1 megapascal. 10 a la sexta por 0.1, 10 a la quinta pascal. Acá está 10 a la quinta pascal. También es 14.7 PSI. Un PSI es libra fuerza sobre pulgada cuadrada, unidades inglesas. Bueno, entonces acá tiene, por ejemplo, libras sobre pulgada cuadrada, newton sobre metro cuadrado, kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Entonces, tenemos la presión, ¿no? Si a la presión lo dividimos entre peso específico, nos da unidades de altura. Ojo, este es metro. Esto es pascal sobre peso específico es newton sobre metro cúbico. ¿Ok? Pascal es newton sobre metro cuadrado, newton sobre metro cúbico, unidades inglesas. Perdón, unidades en el sistema internacional de unidades. Entonces, repito, vamos a trabajar con estos valores. Entonces, si a este peso, a estos valores de newton sobre metro cuadrado, lo divide entre el peso específico del aire, por ejemplo, o del agua, o del mercurio, entonces le va a dar 760 milímetros de mercurio en altura, o 10 metros de agua, ¿no? La presión atmosférica. Bueno, un pie tiene 30.48 metros, 0.3048. Y un pie tiene 12 pulgadas. Bueno, acá tiene 34 pies, es igual a 10 metros, ¿no? O por 12, un pie, ¿no?
a ver, un pie a 0.30, ¿no? Ok. Entonces, a ver, acá tenemos la presión atmosférica, acá tenemos la presión cero. Presión cero significa que no hay movimiento molecular, que los átomos, ¿no? La presión es el movimiento de los átomos. Si decimos presión cero es porque no se mueven los átomos, los electrones no tienen movimiento. Eso realmente no existe, ¿no? Ya, pero esa es nuestra referencia, presión cero. Entonces, a esta altura de acá tenemos la presión atmosférica. Usted está viendo que la presión atmosférica varía con la altura. A mayor altura, menor presión atmosférica. Entonces, acá tenemos la presión atmosférica. Puede tener usted tuberías en una planta industrial en las cuales está fluyendo líquido. Entonces puede tener usted una presión manométrica que se mide con un manómetro. A ver, vamos a verlo. No, mejor vamos a terminar. A ver. Entonces acá tenemos la presión cero, la presión atmosférica y acá tenemos en el punto 2 una presión total respecto a la presión cero. Eso es la presión absoluta en 2. Presión absoluta en 2. Entonces la presión en 2 es mayor que la atmosférica, ¿no? Aquí esta es la atmosférica y esta es la presión absoluta en 2. Entonces esta presión de acá se llama presión manométrica en 2, que en este caso es mayor que 0, es positivo. La presión manométrica positiva se mide con un instrumento llamado manómetro. ¿Ok? Entonces la presión absoluta en 2 será la presión atmosférica más la presión manométrica en 2. La presión absoluta en 2 es la presión manométrica en 2 más la presión atmosférica. Esta es la presión manométrica. A ver. Señor Andy Williams Barrenechea. Sí, profesor. ¿Me estoy dejando entender, señor? Sí, profesor. Ya. Entonces, la presión absoluta se mide con un barómetro. La presión manométrica positiva se mide con un manómetro. Entonces, esta presión en 2 es mayor que la atmosférica y hay una presión manométrica positiva. Acá en el punto 1 hay una presión menor que la atmosférica. Esta altura es menor que esta de acá. Entonces, la presión absoluta en 1 es menor que la atmosférica. ¿Y cómo calculamos la presión en 1? La presión en 1 será la presión atmosférica menos esta presión que está aquí. Entonces, como va hacia abajo, entonces esta presión es negativa. Presión manométrica negativa, menor que 0. O presión, si es negativa, también decimos que es una presión de vacío. ¿Ok? Entonces, esta presión de vacío se mide con un vacuómetro. ¿Ok? Con un vacuómetro. Entonces, acá la presión manométrica en 1 es negativo, menor que 0. ¿Ok? Entonces, la presión en 1 será la presión atmosférica menos esta presión de aquí en valor absoluto. En valor absoluto. Como la presión manométrica es negativa, podríamos poner presión en 1, presión atmosférica más
la presión manométrica en 1, sin valor absoluto. Ya, si le ponemos más la presión manométrica en 1, pero luego ahí hay que, como es negativo, ya pondríamos el signo negativo. Entonces, la presión absoluta, calculamos siempre, ¿ok? La presión manométrica hay que sumarle la atmosférica. A la presión de vacío o a una presión positiva, hay que sumarle siempre la atmosférica para tener la absoluta. Señor Adrián Reyes, Sí, profesor. ¿cómo se obtiene la presión absoluta? Presión atmosférica menos valor absoluto de la manométrica. Pero explique, pues, señor, por favor. Hola. No está en clase, usted, señor. Ah, no, sí, profe, disculpe. Mire, acá en el punto 2 hay una presión 2 que es esta altura. Acá hay la presión atmosférica. Entonces, la presión absoluta en 2 es la presión atmosférica más la presión manométrica en 2. ¿Me ha dejado entender? Ah, la presión manométrica en 2 más la presión atmosférica, ¿Qué cosa da? la presión absoluta, ¿En dónde? ¿En dónde? en 2. La presión en 1, ¿no? La presión en 1. Es una presión menor que la atmosférica, ¿no? Ah, sí, Ya. Entonces, acá tiene la presión manométrica, ¿ya? Es negativa, va para abajo. Desde la presión atmosférica para abajo, negativo. Desde la presión atmosférica para arriba, presión manométrica positiva. Y aquí presión manométrica negativa. ¿Cómo calcularía esta altura? Presión en 1. Presión atmosférica menos la presión manométrica. manométrica. Ya. Pero considerando la presión manométrica positiva, ¿no? Porque ya lo está restando. ¿Esta Claro, presión manométrica es positiva o negativa? ahí es negativa, que está debajo de la atmosférica. Ya, esta es una forma, ¿no? La otra forma es 1, 1, así como este. Pone 1 acá y 1 acá, pero este presión 1, manométrica en 1 es negativo, ¿cierto? Sí, profesor. Ya. La presión manométrica negativo o de vacío se lee con un vacuómetro. O sea, acá hay 3 instrumentos. Barómetro, la presión absoluta. Manómetro, la presión manométrica positiva. Y la presión manométrica negativa se lee con un instrumento llamado vacuómetro. A ver, dígalo, señor. ¿Cuáles son los 3 instrumentos? El barómetro, el manómetro y el vacuómetro. ¿Qué mide el barómetro? La presión absoluta. ¿Qué mide el manómetro? La manométrica y el vacuómetro, la manométrica de vacío o de vacío. El vacuómetro mide la presión negativa. El manómetro, en este caso, lee la presión positiva. Ya, ok. A ver, veamos.
A ver, jóvenes. Hola, ¿se ve el video? Sí, profesor. Ya. Vamos a ver la medición de la presión de succión en sistemas domésticos de refrigeración usando el juego de manómetros de 4 válvulas donde dichas presiones son menores a la presión atmosférica. Caso por ejemplo los sistemas de neveras y de congelación que usan R600A. Recordemos tener a la mano los elementos de protección personal como las gafas, cascos, guantes de nitrilo, así como los equipos y accesorios requeridos para este proceso, como son bomba de vacío, tenemos nuestra válvula de control de flujo y el juego de manómetros de 4 válvulas. Verificamos que el equipo esté encendido y vamos a conectar la válvula de control de flujo en el puerto de servicio del compresor, verificando previamente que la perilla esté en posición off. Aquí hacemos el montaje. Bien, ahora seguimos al siguiente paso, el cual consiste en colocar las mangueras para comunicar el juego de manómetros con la válvula de control de flujo. Aquí colocamos la manguera azul que va del puerto low hacia el puerto de la válvula de control de flujo, y la manguera amarilla del puerto back a la bomba de vacío. El siguiente paso consiste en abrir las válvulas low y back del juego de manómetros, e igual si tenemos una válvula aquí en la bomba de vacío también podríamos abrirla, ¿no? Pero en este caso no la tenemos. Veamos el procedimiento y tenemos low, back, para que el aire presente en estas mangueras sea expulsado por la bomba. Bien, ahora vamos a encender la bomba de vacío por un tiempo prudencial, alrededor de 15 a 30 segundos, y verificamos que la presión de vacío esté en 29 pulgadas de mercurio. Entonces, en este caso, encendemos la bomba y la escuchamos y comienza a operar. Entonces, nos concentramos aquí en el reloj de baja y verificamos que la presión está en 29 pulgadas de mercurio por 30 segundos aproximadamente. Para finalizar la purga, entonces cerramos las válvulas low y back, después cerramos la válvula de la bomba de vacío si la tiene, y por último procedemos a apagar la bomba. Después de ello podemos desconectar la manguera amarilla para tener menos accesorios en nuestro proceso. Así que veamos. Aquí cerramos las válvulas back y low. Como no tenemos aquí la válvula de paso de la bomba, entonces procedemos a apagarla inmediatamente y desconectamos la manguera amarilla. Correcto. Ahora sí entramos propiamente en el proceso de medición de la presión de succión del sistema. Hay que tener en cuenta aquí que nuestro manómetro debe estar en 29 pulgadas de mercurio. Recuerde que nosotros vamos a medir un sistema con presiones de vacío. Si nosotros tenemos aquí 0 PSIG, y al comunicar, ¿qué va a suceder? Que el aire que está aquí va a entrar al sistema y lo vamos a contaminar. Entonces, muy importante tener en cuenta esta verificación antes de comunicar. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Que es enroscar el vástago de la válvula de control de flujo hasta la posición on. Cuando hacemos esto, inmediatamente aquí la aguja comenzará a subir y nos marcará la presión de succión del sistema, que debe estar entre unos 8 a unas 14 pulgadas de mercurio aproximadamente, caso neveras R600A. Bien, entonces después de efectuar la medida, procedemos a la desconexión del juego de manómetros. Entonces, para ello lo que hay que hacer es desenroscar el vástago
de la válvula de control de flujo hasta la posición off. Eso lo hacemos girando la perilla en sentido antihorario, tal cual como observamos aquí. Al hacer esto ya incomunicamos al sistema y podemos desconectar la manguera, obviamente, y después podemos desconectar la válvula de control de flujo. Cuando desconectemos la manguera, nuestra aguja va a subir de presión de vacío a 0. Eso va a ser algo normal. ¿Bien? Por ejemplo, aquí quitamos, subió casi a 0, y ahora procedemos a quitar la válvula de control de flujo y colocamos el tapón respectivo. Bien, vamos a verificar aquí que el equipo esté operando, un equipo de R600A. Lo primero que vamos a hacer es verificar, a usar nuevamente nuestra válvula de control de flujo. Verifiquemos que esté en posición off y la conectamos en el puerto de acá del servicio del compresor. Ahora vamos a conectar la manguera azul del manómetro en el puerto aquí de baja del mismo. Y el extremo va hacia la válvula de paso. Ahora cogemos una manguera amarilla, lo conectamos en el puerto back. Este es el puerto back vacío, está aquí. Y el extremo va hacia la bomba de vacío. Bueno, ahora hay que purgar las mangueras. Entonces, para ello abrimos ambas válvulas del juego de manómetros. Abrimos la de baja y abrimos la BAC. A continuación encendemos la bomba y procedemos a abrir su válvula. Esperamos de 15 a 30 segundos. Ahora vamos a verificar la presión aquí del sistema. Ver aquí que estamos en 30 pulgadas de mercurio. Está muy bien. Entonces, a continuación vamos a subir la presión aquí del sistema A ver, jóvenes, acá tiene una presión negativa, ¿no? Debajo del 0, menos 30 pulgadas de mercurio. En la escala está dando lecturas también en PSI, libras sobre pulgada cuadrada, está dando en bar, ¿no? Está dando en bar, PSI, bar y pulgadas de mercurio. En todas ellas hay equivalencia. Ver aquí que estamos en 30 pulgadas de mercurio. Está muy bien. Ahora, acá estos son los tipos de refrigerante, ¿no? El refrigerante 12, 22 y 34. Entonces, acá es para este refrigerante 12, este azul es para este refrigerante 22 y la verde es para este refrigerante. ¿Okay? Bien, entonces, a continuación, vamos a suspender ya, vamos a cerrar las válvulas del juego de manómetros, la de baja y la de vacío, de back, que se conecta aquí a la bomba. Cerramos la válvula de la bomba y apagamos bomba. Bien, en este momento pues vamos a desconectar la manguera amarilla para tener un mejor control del proceso. Conectamos aquí y la desconectamos a la bomba. Correcto. Verificamos, vean que seguimos
presiones de vacío, que tenemos 30, la de mercurio. Ahora, para medir la presión, lo que hay que hacer es enroscar el vástago de la válvula de control de flujo. E inmediatamente ya nos está marcando aquí la presión de vacío. Vamos a observar aquí que tenemos aproximadamente, cada uno son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estamos, cada rayita de pulgada de mercurio equivale a 5. Estamos aproximadamente, según este manómetro, observemos que está en pulgada de mercurio, tenemos 6 rayas, cada una equivale a 5, lo cual tenemos aproximadamente 5, 10, 15 pulgadas de mercurio aproximadamente. Bien, ya hemos hecho la medición. ¿Qué queda hacer a continuación? Vamos a quitar el juego de manómetros. Para ello desenroscamos primero el vástago de la válvula de control de flujo. Ya en este momento podemos quitar todo el arreglo que está allí. No hay riesgo de contaminación alguna. Bien, y observen que aquí quedamos todavía con la presión medida. Bien, entonces de esta forma es como medimos con un manómetro aquí de 4 válvulas la presión de vacío en una nevera con R600. Muchas gracias. Bueno, acaban de ver ustedes una bomba de vacío, ¿no? Esa es la bomba de vacío. ¿Qué hace la bomba de vacío? Crea presión negativa, ¿okay? Extrae la sustancia de trabajo, ¿no? Va extrayendo y dejando vacío, presión negativa, ¿ok? Entonces, esta es la bomba de vacío. Y acá tenemos este instrumento, ¿no? Que lee presiones positivas y también lee presiones negativas. Bueno, ya, vamos a continuar. ¿Algún comentario? Ustedes pueden entrar a YouTube y allí pueden, ¿no?, ver toda esta información. Bien, entonces, repito, hay una presión negativa manométrica acá y acá hay una presión manométrica positiva. A ver, ¿qué presión habrá en A? Por este principio, ¿no? Por este principio, presión en 1 igual a presión 2 igual a presión en 3. Entonces, por ese principio de vasos comunicantes, la presión en A será igual en toda esta línea, ¿ya? Entonces aquí está la presión en A, soporta la presión de esta columna de líquido. Entonces la presión es peso específico por altura. Eso es la presión manométrica. ¿Por qué es manométrica? Porque no le hemos sumado la presión atmosférica que hay aquí. Si le sumamos la atmosférica ya tenemos la presión absoluta. Presión absoluta en A y la presión manométrica en A. Presión, peso específico por altura. Presión, peso específico por altura, ¿no? Presión, peso específico por altura. ¿Sí? Acá tenemos la presión, peso específico por altura. Bien. Aquí, ¿cuál será la presión en A? Entonces,
acá tenemos la presión en N, y este es aire, la presión atmosférica, de la presión en N igual a la presión en N. Acá la presión en N es igual a la presión que ejerce esta columna, que es igual, ¿no? Esta es la altura H, que es igual a H por peso específico. Ya, más la presión que hay acá en este punto, que es la presión en A. Ya, esa sería la manométrica. Presión en N, gamma por H, más presión en A. Presión en N absoluta, aquí es H por gamma, aquí está, más la presión en A, aquí está, la presión manométrica en A. Si le sumamos la atmosférica, ¿ok? Será la presión absoluta en N. ¿Ok? La presión en N es igual a la presión atmosférica. La presión absoluta en N es igual a la presión atmosférica. Entonces, la presión absoluta en N es igual a la presión atmosférica. Entonces se elimina con esta presión atmosférica y la presión manométrica queda menos gamma por H. Ya. ¿Me he dejado entender? Señor Barrenechea. Sí, profesor. A ver, explíquenos, por favor, tenga la bondad. La presión absoluta cuando están en vasos comunicantes, tú tienes que darle en el mismo nivel que está. Por ejemplo, en el presión N, cuando está en la izquierda, va a ser igual al otro punto de la derecha si se le suma la presión atmosférica. A ver, otra vez. La presión absoluta en el punto N, si digo absoluta, hay que sumarle la presión atmosférica. Entonces, la presión en N será la presión que ejerce esta columna de líquido, ¿no? Es gamma por H, más la presión que hay en este punto, la presión en A. Esa sería la presión manométrica en N. Acá está. Esta presión manométrica en N más este será, ¿no? Será la presión. La presión en A más gamma sub H, la presión manométrica en N. Más la presión atmosférica es la presión absoluta en N. Por este lado, la presión absoluta en N es la atmosférica, no hay más, es toda la presión. Entonces, la presión absoluta en N, por este lado, es igual a la atmosférica. Acá está. Entonces, eliminando la atmosférica, queda que la presión manométrica es negativo. Es una presión de vacío. A ver. Señor. Hola. ¿Profesor? Mire, por el lado derecho es el aire el que actúa. Y por el lado izquierdo es este líquido el que actúa. Si el aire tiene mayor fuerza, le gana a la presión de este líquido y lo baja. Inicialmente los dos han estado a la misma altura. ¿Me dejo entender? Al mismo nivel. Señor. Claro, profesor, si están en el mismo nivel significa que en ambas presiones hay la misma presión. Pues. ¿Dónde es mayor la presión? ¿La atmosférica en el lado derecho o en el lado izquierdo? ¿Si están en el mismo nivel o están en diferentes niveles? No, así como está viéndolo ahora. Ahora, igual. ¿Cómo va a ser igual? Mire usted, pues, el aire empuja más y lo hunde. ¿Sí? Claro, si estuviera un poquito más arriba, si se hundiera, estuviera más presión. No, nada. Miren. A ver. Si hay mayor presión, un punto tiene mayor presión, otro punto tiene menor presión, el aire o el fluido, ¿dónde se desplaza? ¿De mayor a menor presión o de menor presión a mayor presión? De mayor a menor. Claro, de mayor a menor. Entonces, mire acá la presión aquí es mayor. ¿Por qué? Porque lo está, a todo este líquido lo ha sumergido hasta abajo. Si este lado derecho fuera mayor que la atmosférica, esto subiría. ¿Me dejo entender? Le ganaría la presión atmosférica. ¿Me dejo entender, señor? Sí, profesor, pero ahí como está en la imagen,
¿Cómo está? No, pues, le estoy diciendo sí, es condicional. A una condición. Si la presión en el lado izquierdo de todo esto fuera mayor que la atmosférica, esto subiría. Claro. Pero como la presión aquí, la atmosférica es mayor, hace que esto se hunda, pues, que le gane. Entonces la presión atmosférica es mayor que la presión en A. Entonces la presión en A es mayor o menor con respecto a la atmosférica. Menor. Menor, pues, entonces es negativo, ¿ve? Está negativo. A ver, por ejemplo, acá tenemos la presión en A. Mire, la presión acá ha hecho que suba todo esto, ¿no? Si la presión aquí fuera atmosférica, fuera mayor, haría que esto de aquí baje. Hasta por acá de repente. ¿Me dejo entender? Señor, Sí, sí, ¿está en clase? sí, profesor, solo que había apagado mi micro. Ya, a ver, vamos a sacar una conclusión acá. La presión en A, cuando va hacia arriba, positivo. Presión en A, gamma por H. Ahí está, la manométrica. La presión en A, cuando va hacia abajo, negativo. Presión en A manométrica es igual a H por gamma, negativo. Si va hacia abajo, negativo. Ahí está. ¿Lo ve? Hola. Sí, Hola. sí, profesor. Señor, ¿está en clase? A ver, para todo el salón. La presión en A, si es que nos desplazamos hacia arriba, será positivo. H por gamma. La presión en A está H por gamma. La manométrica. La presión en A, si vamos hacia abajo, porque aquí ya está la atmosférica, llegamos hasta acá nada más, entonces era H por gamma negativo, porque nos hemos ido hacia abajo. A ver, aplicando ese criterio, ¿cuánto será la presión en A? La presión en A, bajamos, acá hay un líquido con peso específico gamma, acá hay otro líquido con peso específico gamma M, mercurio. Y acá está la atmosférica. Entonces, la presión manométrica en A será menos H1 por gamma. Después, acá está la misma presión, subimos. Si subimos es más H2 por peso específico del mercurio, llegamos a la atmosférica. Hasta ahí nada más. Entonces, la presión en A es, bajamos, menos H1 por gamma, acá está, y más H2 por peso específico de mercurio, más H2 peso específico de mercurio. Entonces esa es la presión manométrica en A. Si quiere la absoluta, le sume la presión atmosférica. A ver. Ya es el señor que nos ha abandonado. Señor Adrián Reyes. Sí, profesor. ¿Me dejó entender? Sí, profesor. ¿O lo repito? Bueno, preferiría que lo repitiese para que quede más claro, por favor. Ya, mire, ¿cómo que más claro? La presión en N es igual a la presión en N. ¿Estamos de acuerdo? Sí, La presión en N soporta ¿qué columna? ¿Qué altura? H1 ¿Con qué peso específico? con gamma. Ya, entonces la presión en N es la presión H1 por gamma de esta columna. En este punto, ¿qué presión hay? La presión de A, manométrica. Presión A. Entonces la presión en N es H1 por gamma más presión en A. ¿De acuerdo? Sí, profesor. Ahí lo tiene. H1 por gamma más la presión en A. Ahora, aquí, la presión en N soporta la presión de esta columna. Aquí es igual. De mercurio por gamma. H2 a la altura por el peso específico del mercurio, ¿no es cierto? Sí, profesor. Ya, entonces la presión en N, ahí está, H2 peso específico del mercurio. Despeje la presión en A, ¿qué queda?
Señor, Ya. Al peso específico de mercurio por H2 menos H1 por gamma, por el peso específico. ok, ahora este resultado lo vamos a escribir directo, vamos a obviar estos pasos, mirando el esquema, ¿de acuerdo? Ya. La presión en A, acá está la presión en A, es igual, acá está, es igual, bajamos, si bajamos es positivo o negativo, Si baja es negativo. negativo, menos H1 por gamma, ahí está. Ya estamos en este punto, N. Y de aquí, de este punto, ¿subimos o bajamos? Sube. No. Si sube es positivo. Será H2 por gamma mercurio, ¿de acuerdo? Sí, bro. Entonces más, acá está más H2 por gamma mercurio. ¿Ya está bien? Sí. A ver acá. ¿A qué será igual la presión en A? Baja. ¿Qué altura tiene? H. H por, Peso específico. ya, ¿positivo o negativo? Ahí negativo. Negativo. Entonces, llegamos a N. N está la presión atmosférica, ahí quedamos. Entonces, la presión A es menos, porque baja, menos H gamma. Ahí está. ¿Lo ve? Sí, profesor. Ya, pero ya sabe cómo se obtiene. Presión en N, la presión de esta columna más la presión en A, y la presión en N absoluta es la presión atmosférica. Entonces, haciendo eso, obtiene esto. Ya. A ver aquí, ¿cómo calcula la presión en A? Señor, presión en A igual. Baja. ¿Cuánto baja? H1. Ya, menos H1 por gamma. Acá tiene otro líquido. Es gamma M. ¿Sube o baja? Ahí sube. ¿Cómo que sube? Está bajando H1 y después baja H2. Sí. Será menos H2 por gamma M. Y entonces llegamos a ese punto y en ese punto está la presión atmosférica. Quedamos ahí. Presión en A será igual a ¿qué, señor? Menos H1 por gamma menos H2 por gamma M. A ver, dígalo. Por gamma M y eso sería igual a la presión atmosférica. ¿Cómo dice? En N. Señor, hable claro. ¿Entiende o no entiende? Lo repito. Sí, por favor. Usted no está en clase, señor. Mire. La presión en A es la presión que soporta toda esta columna que está acá arriba. La presión es peso específico por altura. La presión, acá está la presión, es peso específico por altura, ¿de acuerdo? Sí, eso sí. Ya, pues la presión es peso específico por altura. Entonces, la presión en A, a ver, explique, ¿cómo se calcula la presión en A? En la figura 1. Peso, bueno, H que es la altura por el peso específico. Gamma. ¿Por qué? Disculpe. No ¿Por qué escuché bien. es así? Porque ahí está es el mismo nivel. Señor, le estoy diciendo que este punto, la presión en A está aquí, presión en A, presión en A, presión en A. ¿Por qué? Por el principio de los vasos comunicantes. Acá la presión aquí es igual acá, igual aquí, igual acá, ¿de acuerdo? Sí, profesor. Ya, ese principio estamos usando aquí, pues. Entonces, la presión en A, ¿aquí qué presión hay? Presión en A, ¿no es cierto? Sí, por el Acá hay principio. presión en A.
¿A qué es igual la presión en A? La presión que hay en este punto es la presión que ejerce esta columna de líquido. ¿Me dejo entender? Sí, profesor. ¿Y cuánto vale esta presión? Peso específico por H. Ahí lo Por tiene. H. Esa es la explicación. ¿Me dejó entender? Sí, profesor. Ahora, ya no le sumo acá nada porque es presión manométrica, porque acá está la presión atmosférica. Si le sumo la presión atmosférica, ya es presión absoluta en el punto A. Si quiero solo la presión manométrica, solo digo peso específico por H, no tomo la atmosférica. ¿Me dejo entender? Sí, profesor. Disculpe. Sí, profesor. Ya, ¿a qué es igual la presión en N? La presión que La soporta. presión de la columna de líquido, Ya, ¿qué columna? H. de H, del Ya, líquido, ¿cuánto sería la presión acá? H por. H por de gamma de H, el Ya, peso ahora, ¿qué específico, presión hay en este punto? la presión de A, la manométrica. Ya, entonces presión en N, ¿a qué sería igual? H por gamma más, La presión de A. acá lo tiene. Ya, presión en N, ¿dónde está? Presión en N, bueno, acá le he puesto la absoluta, le he sumado la atmosférica. Es la presión en manométrica en A más gamma por H. Ya, presión manométrica en A más gamma por H. ¿Cuánto es la presión acá? La No, presión atmosférica. claro, no hay más, pues, no hay nada, es aire. Acá hay presión atmosférica. La presión en N es la presión atmosférica. ¿Me dejo entender? Sí, profesor. Ya, la presión absoluta en N es la presión atmosférica. Acá, por favor, ponga presión atmosférica. ¿De acuerdo? Ya. No, despeje la Sí, presión despeje la presión manométrica en A. Despeje esto. ¿Qué sería igual? sería la presión absoluta de N No, menos presión. señor, coloque aquí en lugar de presión absoluta, presión en N, ponga atmosférica. Presión en N, atmosférica. Esta es la presión en N atmosférica. Ponga acá presión atmosférica. Despeje la presión Ya. manométrica en A. ¿Cuánto da? La presión atmosférica en N. Lo vas a restar, eso lo respejo, ¿no? Señor, ¿cuánto es la presión en N? Acá estáis leyendo. ¿Cuánto es? Presión atmosférica. Ya, la presión en N es la presión absoluta en N. ¿De acuerdo? Sí, profesor. Ya, ¿cuánto vale la presión absoluta en N? La presión atmosférica. Ya, acá está, pues, la presión absoluta en N, ¿cuánto vale? La presión atmosférica. Ponga aquí presión atmosférica y despeje la presión manométrica en A. Ya, quedaría menos nos quedaría negativo. Ya, pues, ¿cuánto? Sería H por gamma. Acá está, pues, al final, ahí lo tiene. Ya. Ya, ahora vamos a, para no hacer todo esto, una regla. ¿Cuánto será la presión en A? La presión en A será igual, acá está, presión en A será igual, cuando usted baje va a ser negativo, menos esta altura por el peso específico. Ahí lo tiene, menos esa altura por el peso específico. ¿Me dejo entender? Sí, profesor. A ver, ¿cuánto será la presión en A? Baje. Presión negativa o positiva. Ahí es negativa. Negativa. Menos H1 por gamma. Acá está. Ahora vaya al otro lado y acá, ¿cuánto será esta presión? Si sube es positivo. Positivo. H2 por Por gamma de mercurio. mercurio. Acá está, pues, H2 por gamma de mercurio. ¿Ah? Ya, ¿cuánto será la presión en A, señor? Presión en A igual.
Baja, ¿positivo o negativo? Positivo. Si baja es negativo, señor. Baja negativo. Ahí está, mire. Bueno. Señor, si baja es negativo. Si sube, mira, ¿ve? Acá si sube es positivo. Ya está. Y si baja es negativo. Menos H, gamma. Ahí está, menos. ¿Me dejo entender? Acá ya llegó a la presión atmosférica. Acá llegó a la presión atmosférica. Acá llegó la presión atmosférica. Este es negativo y este es positivo. Este es negativo y este es negativo. O sea, presión en A, ¿cómo sería, señor? Bueno, Baje, pues, baje. H1 por, negativo. H1 por gamma. siga bajando. Menos H2 por, H2 por gamma de líquido. acá está, pues, ahí lo tiene. A ver acá. La presión en A, ¿a qué sería igual? Baje. Menos H1 Gamma A. por gamma. Ahora aquí sería positivo, ¿no? Ahí es positivo, sube. H2 por, H2 por gamma de 1. ya. Ahora baje. ¿Positivo o negativo? Negativo. Menos H3 por, Menos H3 por gamma de 2. ahora aquí. ¿Positivo o negativo? Subiendo. Positivo. H4 por, Gamma de 3. ya. Ahora aquí. ¿Sube o baja? Baja. ¿Cómo sería? H5 por H5 por gamma de B. B. Y en este punto hay una presión en B, ¿de acuerdo? Sí. Ya. Entonces, ya. Entonces, la presión en A, ya está, la presión en B, páselo al otro lado. Presión en A sería, a ver, dígame, menos baja, menos H1 por gamma A, ¿no? Sí, sí, profesor. Acá está, menos H1 por gamma A. Después, ¿qué sigue? Más H2 por gamma de 1. Más H2 por gamma 1. Después, Menos H3 por gamma de 2. menos H3 por gamma 2. Después, Más H4 por gamma de 3. más H4 por gamma 3. Después, Menos H5 por gamma de B. menos H5 por gamma beta. Ahora, esta presión en B lo pasa acá a sumar. Más presión en B, ¿no? Sí. Eso será igual a la presión en A. ¿Ve? Ahí lo tiene. Ahora, ¿cómo se ha deducido eso? Igual que hemos hecho anteriormente. Por ejemplo, la presión en N, ya partiendo de aquí abajo, ¿ah? ¿Ya? La presión en profesor. N aquí es igual a la presión en N acá, ¿de acuerdo? Sí. Acá hay una sustancia y acá hay otra sustancia. Pero por el principio de vasos comunicantes, ¿no? Repito. Por este principio, presión en 1 igual a presión 2 igual a presión en 3. Por ese principio es que decimos que la presión aquí en la interfase de estos dos líquidos es igual a la presión acá. ¿De acuerdo? Sí, profesor. Ya. La presión en N, ¿a qué será igual? Está soportando todo este peso. H1 por gamma A. ¿De acuerdo? Sí. Más la presión que hay en A. ¿De acuerdo? Sí, profesor. A ver, dígalo. ¿Qué es igual a la presión en N? De H de 1 por gamma de A más la presión de A. Ya, acá lo tiene. H1 gamma A por presión en A. Es la presión en N. Ahora, la presión en N acá, ¿a qué será igual? Al
a la presión que ejerce esta columna, H2 por Gamma de 1. más la presión que hay acá, presión en M. M. Ahí lo tiene. H2 gamma 1 por presión M. Entonces, aplicando este concepto, ¿no? Ahí lo tiene y al final va a llegar a esta expresión. ¿De acuerdo? Ahora, si usted quiere escribir esta expresión final observando, ¿no? Este esquema, dirá, pues, presión en A baja, menos H1 gamma A. Sube, más H2 por gamma 1. Baja, menos H3 por gamma 2. Y así obtiene esta expresión. ¿De acuerdo, señor? Sí, profesor. Le sugiero que repase, por favor. Todos los ejercicios, ¿no? Se desarrollan considerando ese concepto. Bueno, voy a terminar de... ver. ¿Alguien falta? Barrientos, Bartolo, Dosa, Barrientos, profesor. Barrientos. Bartolo también, profesor. Ya. Dosa, Jaguar Sánchez, Reyes. Presente Jaguar, profe. Perdón. Hola. Creí que estaba tomando listo, perdón, profe. Jaguar. ¿Quién habló? ¿Quién Yo, habló? profe, Howard. Ya. Disculpe. Ya, ok, gracias. Reyes Barba Acá, profesor. Reyes Barba. y Taco Salas. Bien, jóvenes. Entonces, nos Presente, quedamos... profesor. Profesor.